Dele una buena alabanza porque Él merece algo mejor que eso. Sé que usted y yo estamos muertos y ahora vivimos por el poder de Jesucristo. Andamos sin fe y sin esperanza. Y hoy tenemos una esperanza inmarcesible, incorruptible, una esperanza inmortal. Hoy respiramos. Y eso es una razón para darle una buena alabanza al Señor. Cuando nosotros cantamos, tenemos que hacerlo con el entendimiento. Y si usted entiende bien esa alabanza, lo que está diciendo, entonces nosotros nos queda más que otras cosas que unirnos a eso y decir, alabanza, alabanza, gloria a Dios. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y vive en nuestros corazones. Damos gracias a Dios porque una vez más estamos en este lugar y mientras podamos hacerlo, hagámoslo porque no sabemos hasta cuándo podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces cuando estemos aquí, aprovechemos el tiempo, adoremos al Señor, mostremos el amor a los hermanos y gloriémonos en la salvación que tenemos. Yo creo que los hermanos deberán cantar himnos así todos los domingos, ¿verdad? Porque se escucharon muy bien. ¿Cuántos creen que se escucharon muy bien? Dale un aplauso por hacerlo para el Señor. Y si lo va a hacer, hágalo fuerte. Porque es para Él, es para nuestro Dios. Hoy quisiera enfocar nuestra atención en algo, ¿verdad?, que estamos viviendo en este tiempo. Y cuando nosotros nos enfocamos en el tiempo que estamos viviendo, a la época, pensamos en, yo diría que de todas las predicaciones que yo escucho para ese tiempo, todas son basadas en Lucas, en Mateo, ¿verdad? ¿Cuánto pueden, verdad? Lucas y Mateo. ¿Por qué? Porque las personas piensan, y esos himnos son bonitos, lo que estamos cantando, no hay, porque son palabras de Dios, porque realmente Jesús nació y todo eso es palabra de Dios, no estamos diciendo cosas que no son. Pero cuando pensamos en esto, pensamos el pesebre, los ángeles, los pastores, los sabios, y todo eso está bien, porque fueron eventos que transcurrieron y son reales, y están registrados en la Biblia y son importantes porque ellos relatan y confirman lo que nosotros creemos, que Jesús vino a esta tierra, ¿verdad? Pero esta tarde yo quisiera que nosotros nos enfocáramos desde otro punto de vista y entendiéramos realmente qué es la Navidad. Porque muchos de nosotros tenemos el concepto, vinimos con un concepto traviado, lo que nos enseñaron, y muchas veces ponemos la atención en lo que no es. Por ejemplo, muchas personas, yo llamo a 3 personajes los usurpadores de la Navidad. Una vez yo predico un mensaje sobre eso hace años atrás. En la Navidad, amados hermanos, no es el pesebre, no son los pastores, no son los ángeles, no son los 3 usurpadores de este tiempo, lo que yo le llamo. ¿Sabe quiénes son los 3 usurpadores de este tiempo? El snowman, Rudolph the Red-Nosed, Santa Claus.
Esos son los tres usurpadores de este tiempo. Y todas las personas, si usted se fija, enfocan la atención en esos tres personajes y no en el que debieran tenerla. Entonces, tampoco es lo que nosotros pensamos que es. Fiesta, regalos, comida. No es eso tampoco. Entonces, ¿qué es verdaderamente la Navidad? Sabemos que la palabra Navidad viene de la palabra natividad, o sea, nacimiento. Pero ¿qué es la Navidad? ¿Qué es lo que la gente pretende celebrar? Y aún nosotros muchas veces. Y no estoy diciendo que sea malo o sea bueno, pero ¿qué es realmente la Navidad? Y lo voy a llevar a un pasaje que usted nunca lo ha relacionado con este tiempo. Y le pido que se ponga de pie y vamos a 2 de Corintios capítulo 5. Ya por ahí empezamos rompiendo los patrones. 2 de Corintios capítulo 5. ¿Lo tenemos? Y escuche bien, un pasaje muy conocido por nosotros, pero nunca lo hemos asociado con este tiempo. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. ¿Lo tenemos? 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. Y si usted tiene su Biblia abierta, por favor, lea conmigo esos versículos del 17 al 21. Y dice así la palabra del Señor, la leemos honrando al Dios Trino. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si nos rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde por el privilegio que nos da de una vez más compartir y exponer tu palabra. Pido, Dios del cielo, que esta palabra llegue a nuestros corazones y podamos compartirla con aquellos a quienes amamos y son nuestros amigos y familiares. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese y tenga su Biblia abierta porque hoy vamos a estar usando varios pasajes. Entonces, ¿qué es? Dijimos que la Navidad no es el pesebre, no es Santa Claus, no es Neusme, no es Rudolph the Red-Nosed, no es lo que nosotros pensamos. Entonces, si vamos a poner qué es la Navidad en dos palabras, podemos decir que la Navidad es reconciliación y encarnación. Reconciliación y encarnación. Entonces, para poder entender lo que verdaderamente sucedió, lo que Dios quiso hacer,
y lo que hace con nosotros, y para poder tener una idea clara de lo que estamos hablando, tengo primeramente definir esas dos palabras. Y vamos a empezar con la palabra reconciliación. Primero debemos de entender su origen etimológico. Entonces podemos decir que se trata de una palabra que se deriva del latín reconciliatorio, que puede traducirse como la acción y efecto de volver a unirse. La acción y el efecto de volver a unirse. Se encuentra formada por la siguiente parte: el prefijo re, que se utiliza para indicar hacia atrás; el sustantivo colusión, que es sinónimo de asamblea; el sufijo ción, que viene a emplearse para establecer acción y efecto. Eso es la reconciliación. Entonces, por consecuencia, la reconciliación es la acción y la consecuencia de reconciliar. O sea, este verbo deja entender que hubo una ruptura, hubo un rompimiento, hubo una enemistad, hubo una pelea por algo sucedido. Entonces, ¿qué significa encarnación? Amados hermanos, cuando Dios llevó al pueblo de Israel por el desierto, o sea, la palabra presencia viene de la palabra hebrea Shekinah. Cuando Dios llevó al pueblo de Israel por el desierto y lo ordenó que se estableciera el tabernáculo, es decir, que la presencia de la Shekinah de Dios hacía acto de presencia en el tabernáculo. Luego vimos cuando el pueblo de Israel vagó por 40 años en el desierto, dice que de día lo seguía ¿qué? ¿Qué seguía el pueblo de día? Una nube, es la presencia de Dios. Y por la noche, ¿qué lo seguía? Una columna de fuego. Entonces la encarnación es la culminación de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Amén. Entonces la encarnación supone la adopción de una forma corporal o física. En el contexto nuestro, la encarnación es la transformación que llevó adelante el Verbo divino al hacerse hombre. Se trata de un acto misterioso que supone que el Verbo divino, en este caso la palabra Jesús, la segunda persona de la Trinidad, tomó carne humana en el vientre de María por obra y gracia del Espíritu Santo, con la función, con la misión de reconciliar la humanidad perdida por el pecado. Estas dos palabras es la Navidad. La Navidad es reconciliación y encarnación. Volvamos a ese pasaje que leímos. Abra su Biblia. El 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Da a entender que hubo un nuevo comienzo, un nuevo principio. O sea, ya nosotros no somos la persona que éramos antes de conocer a Cristo. Ahora nosotros vivimos una vida diferente, ¿verdad? Y si usted leyó esos versículos conmigo, se va a dar cuenta que en estos 4 versículos se menciona la palabra reconciliación unas y otras veces. El 18 dice: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando el hombre pecó,
el hombre rompió la comunión con Dios. El hombre desafió a Dios y se hizo enemigo de Dios. O sea, hay una ruptura, una desavenencia, una enemistad. Y dice él que antes nosotros éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Dios, como es bueno y quiere nuevamente tener relación con el ser humano, Dios en la persona de Cristo estaba reconciliándonos nosotros con Él. O sea, esta es una obra de Dios. El hombre sin la intervención de Dios mismo no puede llegar a tener relación con Dios. Nosotros tenemos relación con Dios por medio de Jesucristo. El hombre se desvió de Dios. Había un precipicio entre el hombre y Dios. Y Dios mismo tuvo que hacer el puente para que el hombre volviera a cruzar y tener comunión con Él. Y ese puente lo hizo a través del sacrificio sustituto de Jesucristo, donde Él estaba expiando nuestro pecado. Nos encargó, dice el 19, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Será Dios mismo. La salvación, la reconciliación no proviene de ninguna otra persona, sino del Dios mismo. O sea, Dios mismo bajó a la tierra para reconciliarnos a nosotros con Él. Estamos en el pecado, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. O sea, el sacrificio de Cristo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera, o sea, es para todo el mundo, pero no todo el mundo es salvo. El sacrificio está para todo el mundo, pero no todo el mundo es salvo. Solo aquellos que hemos reconocido que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Solo aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, hemos pedido perdón por nuestros pecados, arrepentimiento, y le hemos entregado a Él el control total y absoluto de nuestra vida. Pero el sacrificio fue para todo el mundo, pero no todo el mundo es salvo. No todo el mundo aún está reconciliado con Dios. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Romano, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Si el hombre sin Dios merece muerte, muerte eterna, condenación eterna, merece los juicios de Dios, merece el castigo de Dios. Pero Dios no tomó en cuenta que nosotros éramos merecedores de su ira, sino que Él mismo decidió tomar la acción de volvernos a unir con Él, que es que reconciliación. En el 18 menciona la palabra reconcilió, 19 reconciliando. Y nuevamente el 19 la reconciliación, otra palabra, de la misma manera que nosotros recibimos el Evangelio y ahora estamos reconciliados con Dios, volvimos a tener relación con Dios, volvimos a unirnos con Dios. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de anunciar al mundo que hay una manera de tener reconciliación con Dios, y esa manera es Jesucristo. Por eso dice, y nos encargó, o sea, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahora nosotros tenemos que anunciar al mundo que a través de Jesucristo Dios está buscando reconciliar al mundo con Él.
Eso es la Navidad, hermano. La Navidad no es los planes y las cosas y las ideas que nosotros tenemos y que vinimos creciendo con ella. Es que Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Es que Dios mismo en la persona de Cristo bajó a esta tierra para redimirnos de la maldición del pecado. Y vuelvo a decir el 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué hace un embajador? Representa un gobierno. En este caso nosotros representamos el reino de los cielos. Somos embajadores. Por lo tanto debemos anunciar que hay reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Somos embajadores, hemos sido hechos embajadores. Y dice, y se nos ha dado la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es lo que el hombre debe entender, que es lo que nosotros celebramos. La reconciliación que se dio con Dios en la cruz del Calvario por medio del sacrificio vicario de Jesús. No lo que enfocamos muchas veces. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Escuche lo que dice Filipenses capítulo 2. Un pasaje también muy conocido por nosotros. Filipenses capítulo 2 nos enseña algo interesante. O sea, ya hablamos de la reconciliación, ¿verdad? Vimos en el capítulo 5, de 2 Corintios, versículo 17 al 21, donde habla lo que Dios estaba haciendo a través de Cristo, reconciliando. Ahora, cómo Dios llevó a cabo esa reconciliación. Y dice el capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 al 7, lo siguiente. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma, amado hermano, esta palabra forma está hablando, no es que era como uno, o sea, como algo así, no, está hablando, la palabra aquí, el original, esta palabra en forma, está hablando de la esencia exacta. La esencia exacta de Dios, siendo la esencia exacta de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí, el cual, siendo la esencia exacta de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Amados hermanos, esa palabra cuando hablamos en español, puede que tenga un contexto que no es el que debe de ser. Por ejemplo, cuando usted dice se despojó, lo que está diciendo es se quitó, ¿verdad? Se quitó algo. Eso es lo que está diciendo. Pero cuando, amado hermano, cuando Pablo aquí en el versículo 6 dice siendo, Pablo no está usando una palabra común que se refiere simplemente a algo parecido, sino que él está usando una palabra que en su término significa y recarga la esencia de la naturaleza de una persona, su estado o condición continua y permanente, porque Cristo nunca dejó de ser Dios. O sea, Cristo nunca dejó de ser Dios. Por eso esta palabra que él usa aquí es una palabra que alude a eso, a la naturaleza de la persona, a la esencia de la naturaleza de una persona, su estado
y condición continuo y perpetuo. Entonces, Jesús, que es Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que frase, sino que se despojó a sí mismo. Aquí no está hablando, como le digo, que se quitó algo. La palabra que aquí se usa, la palabra griega que aquí se usa es que Jesús se vistió de humanidad. No que se quitó, porque entonces no cumpliría el propósito. Porque Jesús cuando estuvo aquí en la tierra era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Amén. Entonces, aquí no, esta palabra no implica que Jesús se quitó su divinidad o que intercambió su deidad por la humanidad. Eso no es lo que está diciendo aquí, que se despojó. O sea, no es que Jesús se quitó su divinidad y la sustituyó por la humanidad. No, Jesús se vistió, se puso el traje. Eso cuando usted se viste, encima de su cuerpo usted se pone una vestimenta, pero usted no se quita quién es usted. ¿Me entiende la idea? O sea, Jesús lo que hizo que se vistió. O sea, él no se quitó, no dejó de ser, no dejó a un lado su divinidad, su deidad. Esto es lo que implica que Jesús voluntariamente, escuche bien, Jesús voluntariamente renunció o dejó a un lado, escuche bien, sus privilegios en varios aspectos. Sabemos que muchos de sus contactos con la gente mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús mostró cierto atributo, ¿verdad?, de Dios. Mostró la omnisapiencia, él sabía lo que la gente estaba pensando. Él usó ese atributo. Pero Jesús lo que habla cuando dice que se despojó, lo que está diciendo es que renunció o dejó a un lado su privilegio en algunas áreas. Por ejemplo, la gloria celestial. ¿Dónde estaba Jesús? Antes venía en el cielo, pero él dejó a un lado esa gloria celestial, o sea, esa relación cara a cara que tenía con Dios, con el Padre, ¿verdad? Entonces, segundo, ¿qué otro aspecto puso Jesús a un lado? Su autoridad independiente. Acuérdense que Dios es trino, pero cada una de las personas de la Trinidad tiene un papel, tiene un rol. Pero aquí Jesús puso a un lado esa autoridad independiente. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él se sometió totalmente, voluntariamente ¿a quién? Al Padre. Él se sometió al Padre. Fue obediente, ¿verdad? Mostró obediencia. Otro aspecto que Jesús puso a un lado fueron algunas prerrogativas divinas. Porque acuérdense que Jesús es Dios y Él es todopoderoso, ¿verdad? O sea, los mismos atributos que creemos que Dios Padre tiene, lo tiene el Hijo y lo tiene el Espíritu Santo, porque son ¿qué? Una misma persona. Jesús no desplegó aquí en la tierra todos sus atributos divinos. Él no desplegó porque estaba ¿qué? Vino a ser una obra que fue la redención de la humanidad. O sea, Él no desplegó todo su poder, porque entonces si Jesús mostraba todos sus atributos divinos en la tierra, entonces no hubiera sido válido el sacrificio de Él, porque Él tenía que morir como hombre, Él tenía que sustituirnos a nosotros en la cruz del Calvario. Él no desplegó todo su atributo divino, sino que se sometió a la dirección y a la guianza del Espíritu Santo. Jesús en ningún momento dejó de ser divino. Eso es lo que está implicando este versículo. Lo que está diciendo es que puso a un lado y no desplegó todo su poder, todos sus atributos. Dice, se despojó a sí mismo tomando forma
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Cristo no solamente fue Dios en carne, sino que Él adoptó todos los atributos esenciales de la humanidad. Él adoptó todos los atributos esenciales de la humanidad. Por eso Él hoy día puede ser nuestro sumo sacerdote, porque Él fue tentado en todas las cosas que nosotros somos tentados. O sea, Él se cansó, Él lloró, Él tuvo que dormir, Él tuvo que comer. O sea, Él adoptó todos los atributos esenciales de la humanidad. Entonces, Dios, el Verbo, se hizo carne en la persona de Cristo para reconciliarnos consigo mismo. La obra de la salvación no es un acto suyo ni mío, sino es un acto que viene directamente de Dios. Escuchemos lo que dice Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, vamos un poquito hacia atrás. Romanos capítulo 5. Leemos del 1 al 12. Léalo ahí conmigo, yo solo lo voy a leer. Dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en que no menciona la palabra, pero es implícito la palabra reconciliación, porque dice, por Jesús tenemos paz para con Dios. O sea, Jesús hizo la paz entre nosotros y Dios. Está implícitamente, está ahí escondida esa palabra, esa acción de reconciliar. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, escuche esto, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió, ¿por quién? Por los impíos. Ahí nuevamente está la palabra reconciliación. O sea, Cristo no sustituyó, o sea, Él fue el sacrificio por nosotros. Dice, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún que Cristo murió por nosotros. Ahí está la palabra nuevamente, reconciliación. Cristo, el Dios encarnado, Cristo, Dios hecho carne. Dice 9, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo qué, enemigos, fuimos qué, reconciliados con Dios. ¿Por quién? Por la muerte de quién, de Cristo su Hijo. Mucho más estando reconciliados, otra vez la palabra reconciliados, seremos salvos. ¿Por quién? Por su vida. ¿La vida de quién? De Cristo. O sea, ahí vemos el paquete completo, las dos palabras, reconciliación, encarnación. Hermano, ese es el significado completo de lo que es la Navidad. Reconciliación, encarnación.
Dios mismo se hizo carne en la persona de Cristo para reconciliarnos consigo mismo. Eso es Navidad. Eso es Navidad. Vamos por último a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 dice así. Yo voy a leer rapidito del versículo 4 al 14. Dice así, rapidito lo voy a leer. Sígame usted. ¿Cuál es el 3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Con quién? En Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahí está otra vez la palabra, ahí está implicada la acción de reconciliar. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. ¿Quién es el amado? Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Ahí está nuevamente la acción de reconciliar, reunir todas las cosas en Cristo, reconciliarnos con Él a través de Cristo, en la dispersación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amados hermanos, la Navidad es reconciliación. Dios hizo a Jesús pecado. No es que Jesús pecó, escuche esto, cuando dice que lo hizo a Él pecado por nosotros, lo que está diciendo es que Dios puso sobre Jesús todo el pecado de la humanidad, para que en Jesús y su muerte nosotros recibiéramos perdón de pecado, salvación y vida eterna. Entonces, cuando usted nuevamente, alguien les pregunte o usted quiera explicarle a alguien realmente el significado de la Navidad, dígale que la Navidad, el significado de la Navidad se resume en dos palabras: reconciliación. Dios estaba reconciliando al mundo con sí mismo, y la encarnación. Dios se hizo carne en la persona de Jesús, porque no había nadie capaz ni perfecto en la humanidad para morir y pagar y llenar el requisito, la demanda de Dios. Por eso Dios mismo se tuvo que vestir de humanidad
Porque por un hombre entró el pecado al mundo y por otro hombre tenía el mundo que recibir salvación y vida eterna. Y aquella persona que todavía no han conocido al verdadero Cristo, que dicen celebrar, esta es una buena oportunidad para que usted acepte ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es necesario poner nuestra fe en Jesucristo, reconocer que Él es el Hijo de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón y entregarle totalmente el control de nuestra vida. Otra palabra, vivir bajo el señorío de Cristo. Y cuando vivimos bajo el señorío de Cristo, vamos entonces a agradar a Dios. Reconciliación. Estamos apartados de Dios. En la cruz, Dios nuevamente nos buscó a nosotros. Usted no buscó a Dios. Nosotros no buscamos a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Dios no estaba perdido para que usted lo encontrase. Dice, cuando yo encontré a Cristo, cuando yo encontré a Dios, Dios nunca ha estado perdido. Él siempre ha estado sentado en su trono y vive por los siglos de los siglos y reina por toda la eternidad. Ahora nosotros, si nos desviamos y estamos perdidos, nosotros fuimos los que fuimos encontrados. Amén. Vamos a estar de pie. Yo quisiera, antes de orar, pedir a los hermanos que si usted está suscrito al canal de YouTube de la iglesia, recuerde que estos mensajes quedan grabados ahí. Si este contenido que sale de este púlpito, ya sea a través de mis labios, de los labios del hermano Camilo, o cualquier otra persona que aquí se suba, si ese contenido es edificación para su vida, compártalo con otras personas. Dele me gusta. ¿Por qué? Porque esa es la manera que son mensajes, estas cosas quedan circulando en las redes. Compártalo. Porque va a llegar un momento, como yo siempre he ido diciendo, hermano, usted me entienda. Yo creo y estoy convencido, no le puedo decir qué día, pero yo creo que estamos viviendo los últimos días. ¿Cuántos lo creen conmigo? Yo lo creo. Entonces, esas personas que nosotros hemos por años hablado de Jesús y no quiero hacernos caso, estas son las maneras que estas personas van a entender que lo que nosotros le predicamos, nosotros le habíamos dicho, es cierto. Entonces debemos de hacer uso de todas las herramientas que tenemos a nuestro servicio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu amor y tu misericordia. Gracias por habernos reconciliado contigo, mi Dios. Oh, gracias, mi Cristo, porque voluntariamente pusiste a un lado tus atributos divinos. No que te quitaste la divinidad, sino que por un momento pusiste a un lado y no desplegaste todos sus atributos divinos para venir en la carne y morir por nosotros. En este tiempo que celebramos los que celebramos, te damos gracias porque verdaderamente entendemos y hemos entendido desde el momento que te reconocimos a ti como nuestro Salvador, que la Navidad es Jesucristo y que la Navidad es el evento más importante de la historia
historia humana, donde Dios se hizo carne y vino en la persona de Cristo y nos reconcilió consigo mismo por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros también somos poseedores de la palabra de la reconciliación. Ayúdanos a nosotros poder avanzar hacia adelante y compartir, oh amado Dios, lo que verdaderamente es la Navidad, y que podamos nosotros compartir con otros el mensaje de arrepentimiento, perdón de pecado, salvación y vida eterna, y que podamos estar viviendo una vida separada del pecado, viviendo en santidad, esperando ese día glorioso en el cual mi Cristo tú volverás, pero ya no como un niño ni como cordero, sino que volverá como Rey de reyes y Señor de señores, para gobernar eternamente y para siempre, y toda rodilla se doblará ante ti y toda lengua confesará que tú eres Señor, para gloria de Dios Padre. Y nosotros que te esperamos decimos con todo nuestro corazón: sí, ven Señor Jesús. Bendiciones.